para poderles saludar. Alguien que nos visite por primera vez. Bueno, creo que todos somos de casa, pero si no es así, siéntete en casa, sé bienvenido. Sabemos que estás aquí porque Dios te atrajo, Dios desea revelarse a tu vida, así como todos los días lo hace a nosotros, ¿verdad? Se revela en gracia, en amor. Pues tenemos varios anuncios, así es que te animamos a que todos los matrimonios puedan anotarse para este evento tan especial, un tiempo donde estamos seguros que será de mucha bendición, de ministración, de sanidad, de restauración, de vino nuevo, de todo lo que Dios quiere hacer en cada matrimonio. Y esto será viernes y sábado 1 y 2 de diciembre en el Hotel Marriott. Tenemos invitados especiales como son Paul y Adriana Fernández, y la cuota de recuperación es de 2,400 pesos, así es que te animamos que te anotes inmediatamente con Joana y José Luis, que están por allá atrás, si pueden levantar su mano, para que se puedan hacer los apartados correspondientes y se aparte el lugar y no tengamos problemas de disponibilidad ni de cupo, ¿ok? Entonces, si tú has propuesto en tu corazón asistir, te animamos para que lo hagas y te animamos para que asistas. Tenemos el libro del mes antes del Amén de Max Lucado. También puedes adquirirlo en la librería. Para más información, acércate para conocer el costo, para saber de qué trata y puedas adquirirlo. También te animamos, ya el día de hoy es 2 de noviembre, entonces ya comenzó la lectura de TCD, Yeho y Cutie Life, así es que puedes también acercarte para recogerlo y apartar el del mes entrante, ¿ok? Y tenemos, como ustedes han visto en las noticias, pues este acontecimiento en Acapulco. Entonces se han abierto las puertas como centro de acopio. Te invitamos para que puedas traer todo lo necesario. Hay una lista ahí en redes sociales. Sabemos ya que no podemos traer cosas como enlatadas, arroz, ropa, frijol, o sea, todo lo que pueda trasladarse y que se pueda mantener en una buena conservación. Entonces te animamos para que lo traigas, y si tú traes ropa, por favor que sea ropa que esté en buenas condiciones y que esté limpia, para que podamos bendecir a otros, ¿ok? No damos de lo que nos sobra, sino damos de lo que Dios nos da, ¿ok? Amén. Bueno, pues acompáñame a orar por diezmos y ofrendas. Levítico 27:30 dice: la 10ª parte de los productos de la tierra, ya sea de grano de los campos o frutos de los árboles, le pertenece al Señor y debe ser apartada, es santa para el Señor. Padre, te damos gracias por cada diezmo, ofrenda, cada provisión que tú das a cada hogar, Señor. Y pedimos, Señor, que tú derrames tu bendición en cada familia, Señor. Oramos que tú traigas provisión sobrenatural, Señor. Y te damos gracias porque tú eres bueno y siempre, siempre, Señor, nos sostienes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ministerio de niños, pueden salir también niños a su reunión. Con todo, Dios, mi alabanza daré. Con todo, Dios, con todo, Dios, cantaré de tu gloria. Con todo, Dios, con todo, Dios, cantaré de
Pero se ve que tenemos frío. Dáselo más fuerte al Señor. Él se merece un aplauso mucho más fuerte. ¿Cómo están? Buenas noches. Un gusto, como siempre, estar con ustedes compartiendo de lo que Dios nos habla constantemente. Y te voy a invitar a que oremos para poner este tiempo en manos de Dios. Señor, te agradecemos tanto por toda tu gracia y tu misericordia. Gracias porque sigues hablando, Señor, a tu pueblo. Y cada vez que nos convocas, nos traes a este lugar, Señor, para edificar nuestras vidas por medio de tu palabra y por medio de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Está chocolatera la noche, ¿no? Está sabrosa. Sí, chocolaterita. Pues, como les decía, es un gusto estar aquí con ustedes. Y pues hay días que son, ocasiones que son a veces diferentes, ¿verdad? Hoy estamos inmersos en un mover de muchas cosas. Y hoy quiero que pongamos un poquito de foco, porque el lunes tuve el gustazo de estar con los niños del Liceo del Reino. Me encantó, me divertí mucho. Y aprendimos del Halloween con los niños. Y una de las cosas que aprendimos es que es mentira, ¿verdad? Y se rodea de mentiras y promueve mentiras y se nutre de mentiras y siembra mentiras en el corazón de los niños, de las personas. Y hoy vemos que en estos días se mueve mucho alrededor de cosas que no son verdaderas, pero hoy quiero que pongamos un poco énfasis en lo verdadero, que busquemos lo verdadero, porque es lo que permanece. Y en estos días se habla y se mueven reinos, yo los pongo entre comillas, ¿verdad? Pero pues la palabra dice que solo hay un reino que es inconmovible, que es el reino de Dios. Y de eso quiero que hablemos esta noche. Vamos a hablar del reino de Dios. Y yo le puse a la charla de esta noche, buscando el reino de Dios. Y pues la escritura base es un versículo que todos conocemos. Dice Lucas 12:31, y lo puedes citar de memoria, ¿verdad? Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Y hoy quiero hablar de eso, de buscar el reino, porque a veces nos enredamos o a veces queremos seguir la palabra, pero a veces también no tenemos muy claro los conceptos, y tenemos que empezar a entender qué es el reino. Y cuando tú lees la Biblia vas a encontrar que se refiere a diferentes tipos de reinos. Habla obviamente de los reinos de los hombres, ¿verdad? De los reinos de los reyes de la tierra, y habla de muchos reyes. Vemos reyes como David, como Salomón, como Nabucodonosor, el rey Asuero. O sea, habla de muchos reyes, Herodes, ¿verdad? Entonces, en cierta medida la Biblia habla de estos reinos terrenales. Pero obviamente nosotros no nos vamos a enfocar en eso, sino en el reino de Dios. Y cuando habla del reino de Dios o del reino de los cielos, podemos encontrar también que de repente podía estar hablando de diferentes cosas. Fíjate lo que dice en 2 de Timoteo 4:18. Dice: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y ahí habla del reino de Dios en los cielos. Dios está sentado en un trono, en un reino, y nosotros algún día vamos a estar en ese reino. Es el reino donde Dios mora y donde vamos a pasar toda la eternidad. También, por ejemplo, en Zacarías 14:9 dice: y Jehová será rey sobre toda la tierra, y en aquel día Jehová será uno, y uno es su nombre. Y también en Apocalipsis se habla del reino de Jesucristo que va a establecer durante el milenio, ¿no? En esa parte es un reino en la tierra, pero es el reino de Jesucristo. Pero habla de otro reino muy especial. Y te voy a pedir que me acompañes a Colosenses 1. A partir del versículo 12 vamos a leer, dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz,
el cual, el Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Y aquí habla de que Dios nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su Hijo Jesús. Cuando Jesús empezó a predicar su mensaje en la tierra, él decía: el reino de los cielos se ha acercado. Y esto nos habla de que el reino también es una condición. No es exactamente en este caso un lugar, sino habla de un reinado espiritual que se establece en los corazones y en las vidas de aquellos que seguimos y obedecemos a Dios, de aquellos que formamos parte del pueblo de Dios. Juan, en el Evangelio de Juan 18:36, cuando Jesús estaba juzgando y Pilato le decía luego: entonces eres rey, y Jesús le dijo: mi reino no es de este mundo, mi reino no es de este mundo. Y entonces vemos, como les comentaba en Mateo 4:17, que cuando él empieza a predicar dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, o el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué quiere decir? Que hay una forma del reino, por así decirlo, que se ha acercado a nosotros, y nosotros podemos ser partícipes de ese reino, y eso se da cuando nosotros tenemos esta comunión y esta relación con Dios. Entonces, el reino es esa condición o ese lugar, por así decirlo, en lo espiritual, en el que yo llego después de haber sido trasladado del pecado, de las tinieblas, ahora al reino de Jesucristo. Y de este reino es en el que tenemos que poner nosotros énfasis. El reino de Dios en los cielos, ahí está, ese es eterno, ese permanece, y algún día vamos a llegar ahí. El reino de Cristo en el milenio del que habla Apocalipsis se va a establecer, es un hecho que va a suceder sí o sí, no hay nada que lo cambie. Pero el establecimiento del reino en tu vida o en mi vida sí está condicionado a ciertas cosas. Puede establecerse el reino en ti, o puede no establecerse el reino en ti o en mí. Es algo que en lo que nosotros nos tenemos que ocupar, es algo del tiempo presente, ¿verdad? El reino de Dios, el reino en los cielos es algo en tiempo que no tiene tiempo, más bien es algo eterno. El reinado de Jesucristo del que habla Apocalipsis es un reinado en el futuro, pero el reino de Dios que dice Jesucristo que se ha acercado es el reino en tiempo presente, y tenemos que aprender a vivir en ese reino, tenemos que aprender a vivir ese reino y tenemos que aprender a movernos en ese reino. Pero la Biblia nos dice que tenemos que buscarlo primeramente, y cuando hablamos de buscarlo, de repente decimos: ¿cómo lo busco? Porque no hay nada más desesperante que buscar algo que no sabes qué es, ¿verdad? Hace muchos años en una prédica se me quedó muy grabado, nuestro pastor nos decía: el que espera desespera cuando no sabe lo que espera. Y podemos estar buscando el reino, pero desesperarnos porque no lo encontramos, porque a lo mejor no hemos podido entender qué es exactamente lo que tenemos que buscar. De repente estamos en casa y mi mujer anda, ustedes la conocen, anda con las cosas de los arreglos y los adornos, y de repente me pide cosas. Oye, me habla: oye, es que dejé tal cosa en la casa, ¿me la puedes traer? Y yo le digo: ¿y eso cómo es? Para saber qué voy a buscar, ¿verdad? Y entonces la palabra nos dice: buscad primeramente el reino de Dios. Y la pregunta es: ¿y eso cómo es? ¿Verdad? Y eso vamos a aprender juntos esta noche. Entonces vamos a ver 3 preguntas importantes a la hora de buscar el reino. 3 preguntas que yo me tengo que hacer a la hora de buscar el reino de Dios para poder tener éxito en mi búsqueda. Y la primera pregunta es, obviamente, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Y como ya lo comentamos hace un momento, el reino de Dios se establece en nuestras vidas, es un reino espiritual que se establece en la vida de las personas cuando tenemos una relación con Cristo.
Es decir, el reino de Dios es espiritual. Cuando estamos sometidos a Cristo, eso es, pero ese reino o este concepto es muy amplio. Entonces tenemos que ver cómo se manifiesta. Hay manifestaciones de este reino. Podemos ver nosotros y discernir si estamos viviendo o no correctamente en el reino. Y eso es bien importante porque mucha gente no quiere nada con el evangelio porque no entiende a qué se refiere. Y muchos piensan, por ejemplo, que el cristianismo y el evangelio es solamente una serie de reglas y prohibiciones y condiciones y cosas que tienes que cumplir y que portarte bien y que no hagas esto y que no te pongas esto y que no cantes esto y que no comas esto, ¿verdad? Y no entendemos. Y rechazamos normalmente lo que no entendemos. Entonces es bien importante que nosotros podamos entender un poco lo que es el reino y cómo se manifiesta. Y hay dos escrituras que nos hablan muy claramente de algunos aspectos muy importantes y muy básicos que nos pueden dar una idea de si estamos en el reino. La primera la encontramos en Romanos 14:17, que también es un pasaje que conocemos mucho, que dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz. Y esos tres aspectos tienen que estar presentes en mi vida si yo efectivamente estoy viviendo el reino de Dios. Eso yo tengo que verlo y buscarlo a la hora de decir voy a buscar el reino de Dios. ¿Cómo lo busco? Tengo que asegurarme entonces de ver que haya justicia, que haya gozo y que haya paz en mi vida. Ahora no hablo de cualquier justicia, de cualquier gozo o de cualquier paz. Todos entendemos que la justicia de Dios es muy diferente de la justicia de los hombres, ¿verdad? Todos entendemos que el gozo que encontramos en el mundo no tiene nada que ver con el gozo que Dios nos da. Y todos entendemos también y sabemos, y Jesús mismo los dijo, que la paz que Él da no es como la paz que da el mundo. Entonces tenemos que buscar estos conceptos de una manera distinta. ¿Cómo es la justicia de Dios? Y la justicia de Dios opera en dos sentidos. Uno, la justicia de Dios sobre mí y la justicia de Dios a través de mí. ¿Qué quiere decir? La justicia de Dios en mí significa que la justicia de Dios ha sido satisfecha en Cristo Jesús a mi favor. La justicia de Dios en mí implica que yo soy culpable por causa de mis pecados. Pero Jesús fue quien satisfizo la justicia de Dios y esa satisfacción ahora es a mi favor. Pero también significa que la justicia de Dios tiene que obrar en mí. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que conducirme y obrar con toda justicia. La palabra nos da la pauta sobre muchas cosas o sobre cada aspecto si tenemos dudas sobre cómo podemos conducirnos con justicia. Cumplir lo que Dios nos manda, eso es vivir en justicia. Perdonarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros. Son muchas cosas que implican que podamos vivir en justicia. El gozo. No se trata, mi amado, de que todo el tiempo estemos felices. ¿Quién no ha tenido nunca un mal día? Hay quien ha tenido días malos, muy malos y peores, ¿verdad? Todos hemos experimentado pérdidas, todos hemos tenido en algún momento dado a lo mejor que despedir a un ser querido, que ver incluso una oración que no fue respondida como nosotros esperábamos. Y muchas veces eso en la carne pues no te provoca mucha alegría, ¿verdad? Pero el gozo está en reconocer que a todos aquellos que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Y el propósito de Dios en tu vida y mi vida es un concepto que se usa mucho en otros círculos, pero me encanta porque dice es el bien mayor. El bien mayor. Y te lo explico con ejemplos muy sencillos. El bien mayor es aquel que puede implicar cierto nivel de sacrificio a expensas de un bien o de un gozo inmediato. Por ejemplo, tu hijo puede decirte, ¿sabes qué? No quiero ir a la escuela, hace mucho frío. Y entonces el bien inmediato, la gratificación inmediata puede ser, pues quédate dormidito, es más, me acuesto contigo.
Pero el bien mayor dice, no, hijo mío, lo siento mucho, te pones 2 pijamas, 4 chamarras, un par de calcetas, 2 bufandas, tus orejeras, tu gorro y te vas a la escuela, porque es lo mejor para ti. En el momento no es lo más cómodo, en el momento no es lo más rico. ¿A quién le gustan las inyecciones? ¿Sí le gustan las inyecciones? Yo no puedo decir que me gustan, no me resisto, cuando hay que ponérselas, hay que ponérselas. Pero así que ya, yupi, me dieron 6 inyecciones, felicidades, wow, ¿no? Gloria a Dios, no. Pero hay un bien mayor, ¿verdad? Y la palabra nos enseña eso. Dice la palabra que la breve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Y eso es lo que nos da el gozo. Jesucristo mismo, cuando estaba por ser sacrificado, encontró el gozo ¿en dónde? En ver lo que venía por delante, en verte a ti y a mí redimidos y rescatados, adorando a Dios por causa de su sacrificio. Ese es el gozo que nos da el reino. No es la alegría inmediata, no es el ay, qué padre, qué chido y wow. Digo también. Y la paz. La paz. ¿Y qué nos puede producir más paz, mi amado, que saber que estamos en paz con Dios? ¿Hay acaso una paz más grande que saber que estoy en paz con Dios? No debería. A veces hay cosas que nos roban la paz. A veces pasamos situaciones complicadas y estamos angustiados y estamos preocupados. Pero Jesús nos advirtió que en el mundo encontraríamos aflicción. Así es la vida. Pero confía, dice, yo he vencido al mundo. Y al final de cuentas, la paz que Él nos da es saber también que todo en este mundo es pasajero. Todo en este mundo tiene un tiempo de término. Y cuando nosotros aprendemos a entender eso y entonces decir, no voy a ver lo que termina, sino voy a ver lo eterno, podemos encontrar la paz y decir, Señor, en ti confío, en ti descanso y no voy a dejar que nada robe mi paz. Podemos estar preocupados, podemos estar ocupados por las cosas, pero no dejemos que eso robe nuestra paz. Hay cosas que nos estresan. Te voy a confesar una cosa, te lo digo con mucho amor, pero a veces servir en la iglesia es estresante. Es estresante. Pero cuando entendemos que lo hacemos para Dios y entendemos que lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, a través de lo que cada uno de nosotros hace, tiene un propósito eterno, entonces encuentras paz y descansas y dices, ok, Señor, y te gozas. Y entonces es cuando el reino está operando. Pero si yo no estoy obrando en justicia, si yo no me encuentro justificado por Dios, si yo no estoy obrando en justicia, si mis obras no son obras de justicia, quiere decir que el reino no se ha establecido por completo. Si yo no tengo gozo en mi corazón, a pesar de las circunstancias y de los problemas, Job cuando perdió todo se volteó y dijo, el Señor da y el Señor quita. Bendito sea el nombre del Señor. Dices, wow. Ese tipo tenía la mente y el corazón no en la tierra, no en las circunstancias, sino en Dios, y en Él encontraba su gozo a pesar de las situaciones que estaba pasando. ¿Cuántas veces nos sucede algo y llegamos incluso a enojarnos con Dios? Y eso sucede, ¿sabes por qué? Porque no hemos perdido nuestro gozo. Una vez que nosotros perdemos el gozo, lo que sigue es la amargura. ¿Y sabes cuál es el problema de la amargura? Que echa raíces muy, muy, muy profundas. No podemos permitirnos llegar a eso. Cuando tú sientas que algo está robando tu gozo, pon los ojos en Dios, ponte a alabarle, ponte a cantarle y vas a ver que Él te ayudará a encontrar tu gozo en Él.
Y entonces viene una paz que no podemos explicar. Hace muchos años mi esposa y yo perdimos un bebé. No supimos dónde lo dejamos. No es cierto. Perdimos un bebé. Fue un embarazo que no llegó a término. Fuimos a la clínica donde recibió su tratamiento, regresamos y oramos. Una oración muy breve. Y solamente le dijimos: Señor, no queremos entender nada. No queremos preguntarte nada. Solo danos la fuerza para aceptar tu voluntad. ¿Y sabes qué vino? Gozo. Estábamos tristes, pero estábamos con Él y sentimos su abrazo y sentimos su amor. Y después las mamás, porque estábamos fuera de México con otros compañeros de trabajo, y las esposas de los otros compañeros decían: ¿qué pasó? Pensábamos que iban a estar deshechos y desbaratados y los vemos muy tranquilos. El gozo de Dios. El gozo de Dios. Eso es el reino. Justicia, gozo, paz. Si algo de eso está faltando en tu vida, mi amado, tenemos que esforzarnos más y decirle: Señor, yo necesito más para que tu reino esté manifestándose. Porque sabes que la gente lo ve. La gente ve cuando tú eres justo. La gente ve cuando tú obras con justicia. La gente, incluso, te voy a decir una cosa, espera que tú obres con justicia porque eres cristiano. Si tú te transaras a alguien, una de las primeras cosas que van a decir: pues no, que muy cristiano. Porque la gente está esperando que nosotros, los creyentes, los seguidores de Cristo, obremos con toda justicia. Se ve el gozo. Dice: pues este anda preocupado, pero no lo veo que se apachurre, no se viene abajo, al contrario, se levanta y va para adelante. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios y Él es nuestro gozo y Él es nuestra paz. Otra cosa que caracteriza al reino de Dios es el poder, mi amado. Dice 1 Corintios 4:20: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Poder. Y no te digo que andes haciendo cosas raras, no, pero el poder de Dios también se manifiesta a través de nosotros cuando oramos por las personas. A mí me da gusto cuando estamos orando por alguien y de repente nos dice: ¿sabes qué? Hay un testimonio. Y decimos: gloria a Dios, hay poder en la oración. O estás pasando por situaciones difíciles y no sabes ni de dónde y dices: algo se movió y algo pasó, y dices: gloria a Dios, hay poder. Estás en una situación económica complicada y de repente no sabes de dónde llega la provisión. Es el poder de Dios obrando y moviendo a nuestro favor. Pero hay una parte del poder que tenemos que entender, mi amado. El poder de Dios es sobrenatural y el poder de Dios tiene que llevarnos a ti y a mí a vivir en una dimensión sobrenatural. Y cuando hablo de vivir en una dimensión sobrenatural, no me refiero a que andemos levitando y haciendo cosas raras, sino te explico. Toda la naturaleza está sujeta a la autoridad de Dios. Pero hay una naturaleza que no está sujeta a la voluntad y a la autoridad de Dios. ¿Sabes cuál es? Mi naturaleza carnal. Y la vida sobrenatural es que el poder de Dios está operando en mí para ayudarme a vencer mi naturaleza carnal, que me dice: no, esto es mucho de impuestos, ahí ve cómo le haces. O que me dice: pues esa muchacha te hizo ojitos y tú eres hombre. Y esa naturaleza carnal que me dice: pues es que me ofendieron y entonces yo no voy a perdonar. Esa naturaleza carnal que está en todos nosotros es la única que no está sujeta a la voluntad y la autoridad de Dios. Y vivir una vida sobrenatural significa estar venciendo constantemente esa naturaleza para rendirla en obediencia a Él. Esa es la mejor vida sobrenatural.
Y de ahí se desencadenan los milagros y las señales. Yo no los niego y no te quiero decir que no operen y que no sucedan. Por supuesto que sí. Pero es importante también movernos nosotros, que el poder de Dios nos cambie, nos transforme, nos renueve, nos haga cerrar la boca cuando tenemos que cerrarla, nos haga abrir la boca cuando tenemos que abrirla, nos haga detenernos, nos haga avanzar, que sea el poder el que nos esté moviendo, el poder de Dios. Eso es lo que expresa el reino que hay en nosotros y eso es lo que debemos buscar. Ahora, cuando yo hablo de buscar el reino, dices, bueno, entonces ya sé qué es el reino, ya entiendo un poco de lo que implica el reino, pero ahora ¿cómo lo puedo estar buscando ya en la práctica? ¿Quién se acuerda cuando tuvo su primera charla como la que tienen los que pasan al frente y pasan al cuarto de bienvenida? ¿Quién se acuerda de esa charla? ¿Se acuerdan que nos recomendaban 3 cosas? ¿Sí se acuerdan? Orar, leer la palabra y congregarnos. ¿Perdón? La cola. Congregarnos, orar y leer. Eso, mi amado, no es casualidad. No nos lo dicen nada más porque a alguien se le ocurrió, sino porque es la forma de buscar el reino. La revelación del reino está en la palabra de Dios. Ahí podemos entender todo lo que hemos escuchado ahorita, viene de la palabra de Dios. La oración nos pone en sintonía y nos pone en ese lugar de intimidad con Dios para poder recibir las revelaciones del reino y entender muchas cosas. Jesús hablaba de que había grupos de personas a los que no les era dado conocer los misterios del reino, pero nos lo ha revelado a nosotros. Y es en la oración donde estamos constantemente, y es aquí en la iglesia donde te hablamos del reino, donde aprendemos del reino, donde en cada predicación, en cada curso, en cada actividad estamos buscando el reino. La palabra de Dios nos alimenta, la oración es lo que nos acerca a Dios. Y estar entre hermanos. Porque ¿qué pasa? Que de repente, imagínate que hay una aguja en un pajar y te mandan a buscarla. Y dices, híjole, yo solito ¿cuándo voy a acabar? Pero de repente llegan 300 personas y te empiezan a ayudar y todos estamos buscando lo mismo. ¿Qué significa? Alguien va a encontrar algo y lo va a compartir. Y si no es una aguja, son muchas agujas, o imagínate que son piezas de un rompecabezas que están dispersas. Alguien va a encontrar una pieza y la va a traer, y alguien encuentra otra y la trae, y poco a poco todo va tomando sentido y todos vamos viendo y todos vamos aprendiendo y todos vamos conociendo. Nos edificamos constantemente y nos anunciamos y transmitimos el reino unos a otros. Pero es importante los otros 2 aspectos, la lectura de la palabra. Mi amado, tenemos que aprender a amar la palabra. Yo te sugiero, lee el Salmo 119. Está bien largo, pero el Salmo 119 es una apología de la palabra. Nos habla de la palabra, elogia la palabra, nos ayuda a entender el propósito, el porqué, el valor, la importancia, la belleza, la hermosura de la palabra. Léelo y deja que esa misma palabra te enamore de la palabra de Dios. Porque sin la palabra de Dios estamos desarmados totalmente. Hoy en día, tristemente, podemos encontrar una cantidad de herejías y disparates en las redes sociales. ¿Y sabes qué? Mucha gente está siendo engañada. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra. Y te voy a decir una cosa, y te lo digo con mucho amor, pero el afirmarse y el ajustarse y el guiarse a la palabra no es únicamente responsabilidad de los que nos paramos aquí al frente a predicar. Es responsabilidad de cada uno de nosotros como creyente. Todo lo que estamos recibiendo, pasarlo por el filtro de la palabra.
Y todo lo que nos dicen por la palabra. Y todo lo que leemos por la palabra. Y todo lo que cantamos por la palabra. Y todo lo que pensamos por la palabra. Dios dice en su palabra que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Necesitamos meternos en la palabra, beber la palabra. Tenemos herramientas, está el tiempo con Dios. Pero hay otros planes de lectura y hay libros que no te sustituyen la lectura de la Biblia, pero que te ayudan a lo mejor a entender ciertos aspectos de la vida a la luz de la palabra. Bien importante. La oración. La oración, no podemos descuidar nuestro tiempo de oración. De verdad, no deberíamos estar sin tener tiempos de oración. Y déjame decirte, ni siquiera es que tengas que meterte 2 horas ahí y encerrarte. No. A veces es más un tema de una conversación a lo largo del día y de estar en contacto con Dios. Y esta pregunta creo que ya la hice una vez, pero el mejor ejemplo que Dios nos da de comunión y de unidad, y que es el ejemplo de la comunión de Cristo con la iglesia, es el matrimonio. Ahora yo les pregunto a los esposos, ¿cuántas veces a lo largo del día han hablado con su esposa? ¿Cuánto tiempo a lo largo del día han hablado con su esposa? Y si tú me dices una vez 5 minutos, yo te digo, necesitas una consejería matrimonial súper urgente. No sabemos por qué es tan cotidiano, es tan fácil, es tan natural hablar con mi esposa que ni siquiera me doy cuenta de cuánto tiempo o cuántas veces. Y así debería ser nuestra oración con Dios, que digamos, sí, tengo mi tiempo devocional donde estudio y oro la palabra, pero a lo largo del día tengo incontables momentos donde yo estoy hablando con Él y preguntándole y diciéndole que ni siquiera sé cuántas veces o cuánto tiempo a lo largo del día yo platiqué con mi padre. Pero a veces, ¿sabes qué? Platicamos más con nosotros mismos. Y déjame decirte que nuestras conversaciones con nosotros mismos a veces no son tan edificantes. Porque a veces hablo con mi corazón y resulta ser que mi corazón es engañoso, perverso. Entonces la oración es algo que tenemos que estar cultivando. Y me voy a apurar. Tercer punto, ok, ya sé que estoy buscando, ya la estoy buscando, ahora, ¿qué hago si la encuentro? ¿Qué hago si encuentro el reino? Si puedo decir, aquí está el reino, ya sé dónde está, ahora tengo que hacer algo. ¿Y sabes qué es lo que tenemos que hacer? Fíjate lo que hay 2 parábolas, bueno, hay varias que hablan del reino, pero en Mateo 13, 44 al 46, vamos a ver 2 ejemplos. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas buenas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué quiere decir esto, mi amado? Que el reino significa despojarnos para poderlo poseer. Somos como vasijas. Y si queremos ser llenos de Dios, tenemos que vaciarnos de todo lo demás. Y si queremos recibir el reino, tenemos que despojarnos de nosotros mismos y dejar incluso algo que pareciera de gran valor para poder recibir ese tesoro, esa perla preciosa que es el reino de Dios en nosotros. Entonces, cuando lo encontramos, tenemos que estar dispuestos a dejarlo todo para poder recibirlo. Yo estaba pensando hace un momento, y es un tema que de repente leo y causa controversia, y unos están a favor, otros en contra, del tema de la predestinación. Pero la verdad es que Jesucristo dijo que el reino se había acercado. ¿A quién? A todos.
Quiere decir que de una manera todos estamos, el reino está predestinado para nosotros. ¿Cuál es la diferencia con la predestinación como la entiende el mundo? Que el mundo entiende una predestinación incondicional, que significa que como estás predestinado al reino, hagas lo que hagas vas a llegar al reino. Aquí no. La diferencia es que el reino está predestinado para nosotros, pero nosotros tenemos que hacer algunas cosas para poder recibirlo. Es como si yo pusiera un billete de 100 pesos acá y le digo a alguien, este billete es para ti. Y nadie más lo va a poder tomar. Pero de todos modos esa persona tiene que dar un paso, venir y tomar el billete y llevárselo. Si no, aunque esté destinado para él, de nada sirve. Y así es el reino, está disponible para todos, pero tenemos que esforzarnos y tenemos que dejar las cosas para poder alcanzarlo. Ahora, ya lo encontré, ya estoy dispuesto a dejar todo. La otra pregunta es, ¿para qué entonces? ¿Para qué quiero el reino? ¿Qué significa tener el reino ya? Y cuando Jesús nos enseñaba a orar, esta oración que conocemos como el Padre Nuestro, decía, venga tu reino, e inmediatamente después dice, hágase tu voluntad. El reino de Dios se establece cuando la voluntad de Dios se está haciendo, se está llevando a cabo, se está obedeciendo. En Mateo 7:21 da una advertencia bien fuerte, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ya encontré el reino, ya dejé todo, ahora tengo que decir, Señor, hágase tu voluntad, quiero hacer tu voluntad. Porque eso es vivir en el reino. Hablábamos al principio que el reino es esa relación espiritual que tenemos con Dios. Pero eso se expresa a través de hacer su voluntad. Si yo no estoy haciendo la voluntad del Padre, mi amado, el reino no está en mí. Así de simple. Porque en el reino de Dios, ¿qué sucede en un reino? ¿Se hace la voluntad de quién? Del rey. Simple y sencillamente, ¿por qué? Porque es el rey. Ahora, los reinos del mundo han pasado, han caído y actualmente hay quien los cuestiona y todo por todas las imperfecciones del rey. Pero nosotros queremos entrar a un reino donde el rey es perfecto, hermoso, glorioso. Y tenemos que aprender a hacer la voluntad del rey. Y cierro con esto. Otra cosa que tenemos que hacer cuando nosotros hemos encontrado o hemos recibido el reino es, fíjate lo que dice Mateo 17, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Mi amado, si tú has recibido el reino, tienes que proclamarlo, tienes que predicarlo, tienes que anunciarlo y tienes que hacer que otras personas puedan venir a ese reino, puedan recibir ese reino. Tienes que decirles, el reino de Dios se ha acercado a ti, está a tu disposición, puedes recibirlo. Tienes que abrir tu corazón, tienes que empezar a reconocerle, empezar a orar, empezar a buscarle, empezar a obedecerle para que el reino se establezca en ti y entonces haya justicia, haya gozo, haya paz en tu vida y el poder de Dios se manifieste en ti y a través de ti. Ese es el reino, mi amado. Entonces cuando pienses que venga el reino de Dios a tu vida, entiende, Señor, yo quiero tu reino, porque solo ahí puedo realmente encontrar la justicia, el gozo y la paz. Pero sé que mi permanencia en el reino está en el hacer tu voluntad. Hacer tu voluntad. Y sí, hacer la voluntad de Dios a veces cuesta. Esforzarnos por hacer la voluntad de Dios a veces significa pérdidas aparentemente. Hacer la voluntad de Dios muchas veces significa negarme a mí mismo. Hacer la voluntad de Dios realmente significa morir a mí mismo. Porque lo carnal no puede estar en lo espiritual.
tengo que salir de mi mentalidad, mi manera de vivir, mi naturaleza carnal, para poder abrazar esta nueva vida espiritual que Dios derrama sobre mí. Para que el reino verdaderamente se pueda establecer. Te invito a que te pongas de pie, vamos a orar. Y vamos a cantar esta parte de la oración que cantaba Dios, que oraba Jesús, que nos enseñaba a orar, y decirle: Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor, que tu nombre sea santificado. Y puedes levantar tu mano y decirle: Señor, que venga tu reino y que se haga tu voluntad. Que venga tu reino en mí. Establece tu reino aquí, Señor. Vamos, empieza a decirle: Señor, establece tu reino en mi vida, en mi corazón. Que tu reino esté aquí, Señor. Que tu reino sea palpable, evidente en mi vida. Que tu reino esté presente en todo tiempo, Señor. Que pueda yo esforzarme constantemente, Señor. Dejarlo todo a un lado. Y así como esos hombres que encontraron el tesoro y la perla preciosa y vendieron todo, se deshicieron de todo por encontrar, por recibir, por tener, por poseer ese tesoro, esa perla, Señor. Tu reino es mucho más glorioso, mucho más valioso, Señor, que cualquier cosa que pudiéramos tener en este mundo, Señor. Tu reino. Que venga tu reino sobre cada uno de nosotros, Señor. Que venga tu reino a mi vida. Que venga tu reino a mi casa, a mi familia, en la vida de mi esposa, de mis hijos y de mis generaciones, Señor. Queremos ver tu reino. Queremos ver tu reino, Señor. El cielo aquí. Que tu reino venga sobre nosotros, Señor. Señor, yo quiero la justicia, quiero el gozo, quiero la paz que solamente puedo encontrar en tu reino, Señor. Pero también quiero esa obediencia que me ayude a que tu reino sea una realidad en mí. Que pueda dar ese testimonio de que tu reino ha venido a mi vida, Señor. Aún con mis imperfecciones, aún con mis fallas y mis errores, Señor. Pero que se pueda ver tu reino en mi vida, Señor. Proclamar también, anunciar al mundo que el reino de Dios se ha acercado, que el reino de Dios está abierto para aquellos que quieran entrar en él por medio del sacrificio de Jesús. Gracias, Señor. Oh, el cielo aquí, el reino de los cielos. No sé si tú vienes por primera o has venido otras veces, o las personas que estén conectadas a través de las redes. Quiero invitar a que tú puedas abrir tu corazón para que el reino venga a ti. Y si es tu caso, te voy a pedir que hagamos esta sencilla oración y le digas: Padre bendito, te agradezco porque el reino se ha acercado a mí y yo quiero recibirlo, Señor. Pero sé que mi pecado me aparta de ese reino, Señor. Pero hoy me arrepiento de ese pecado. Y sé también, Señor, que tu Hijo Jesucristo vino y trajo el reino a nosotros. Y por su sacrificio en la cruz nos abrió el camino de entrada a tu reino. Y hoy yo recibo ese sacrificio a mi perdón, a mi favor. Y recibo el perdón de mis pecados. Y te agradezco por lavarme y limpiarme, Señor. Porque en la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo nos anuncias la muerte al pecado y nuestra resurrección en tu reino, Señor. Gracias te doy, Padre, por recibirme como tu Hijo y porque tu reino puede venir a mí. Y yo te pido que te tomes un minuto más y dile: Señor, yo quiero tu reino a mí. Gracias porque el reino se ha acercado, porque el reino de los cielos se ha acercado a mí. Bendito seas, Señor, y ayúdame a dar frutos, Señor.
Ayúdame a permanecer a través de mi obediencia, a través de conocer tu reino, a través de tu palabra, a través de estar contigo en comunión, en la oración, estar fiel aquí en las reuniones, participando de las convocatorias que tú nos haces, Señor. Y que podamos ver tu reino creciendo y estableciéndose, no solamente en la iglesia, sino extendiéndose en nuestra nación que tanto lo necesita, Señor. Que venga tu reino sobre nosotros, Padre. Tu reino aquí, tu voluntad, tu reino aquí, haz tu voluntad, Señor, tu reino aquí, haz tu voluntad. Tierra como en el cielo, en la tierra como en el cielo, que venga tu reino, haz tu voluntad en la tierra como en el cielo, que el cielo venga en la tierra como en el cielo, tu reino aquí. El cielo aquí, el reino aquí, tu reino aquí, Señor. El cielo aquí, reino de los cielos, tu reino aquí. El cielo, tu eternidad, Señor, el cielo aquí, tu reino aquí, nos rendimos a ti, Dios, porque tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. En nuestro corazón lo declaramos hoy. Tuyo es el reino, tuyo en mi vida, en mi ser. Decláralo de tus pensamientos, dile hoy. Porque tuyo es el reino en mis pensamientos, tuyo es el poder en mi voluntad. Oh, tuya es la gloria en mi ser entero, Dios. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria. Aún lo declaramos sobre esta tierra, Señor, sobre México. Tuyo es el reino, sobre nuestra nación declaramos, Dios, nadie robará tu gloria, te damos a ti todo el honor, Dios, porque tuyo es el reino, tuyo el poder, Padre nuestro en los cielos, tuyo es, porque tuyo es el reino, tuyo el poder, tú reinarás por siempre. Todo ojo te verá, Dios. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre, por siempre. Amén. Oh,
bien, familia, pues somos despedidos. Nos vemos el día domingo a las 9 de la mañana, a las 11 en el curso y a las 12 en la segunda reunión. Que tengan un excelente regreso a casa y que Dios les bendiga a todos. Buenas noches.